Vayamos a nuestro libro que estamos estudiando, que es el libro del profeta Zacarías, por favor. Vayamos, ¿ya está? Vimos el capítulo 9. El capítulo 9, hermano, nos hablaba de dos reyes. ¿Quiénes son esos dos reyes? ¿Quiénes son los dos reyes, hermano, que nos habla el capítulo 9 de Zacarías? Hay dos reyes que nos habla el capítulo 9 de Zacarías. ¿Quiénes son? Dos reyes, los vimos. Uno escondido y el otro no tanto. ¿Cuáles son? Alejandro Magno, un rey, y el otro. ¿Quién es el otro rey? ¿Sin miedo? Cristo. ¿Sí o no? Sí. Dos reyes, Alejandro Magno y Cristo. Esta profecía, hermano, que vimos en el capítulo 9 de Zacarías, ya se cumplió la entrada triunfal importante de Cristo el Señor. Él entró a través de ¿qué? De un burrito, de un pollino, hermano, representando la humildad, la justicia, y que iba a ser bueno. Ya se cumplió, hermano. Ahora nosotros vamos a continuar con Zacarías, pero en el capítulo 10. La palabra que hoy traemos, hermano, está un poco fuerte para que usted vaya prestando atención. La hemos titulado Consagrados para poder recibir la bendición de Dios. Diga conmigo, consagrados para poder recibir la bendición de Dios. Nosotros, hermano, como hijos de Dios debemos de estar consagrados. Quiere decir apartados, separados del pecado. Nosotros, para poder recibir, hermano, la bendición de Dios, debemos de estar en plenitud santo. O sea, debemos de estar totalmente santos, hermano. Debemos de estar alejados y apartados del pecado, y en específico en un pecado muy importante que vamos a ver el día de hoy, para poder recibir la bendición de Dios. Muchas veces la bendición de Dios, hermano, no llega a tu vida porque está detenida, porque nosotros somos quienes accionamos que Dios pueda abrir y pueda caer la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Que estamos en pecado. Diga conmigo, estamos en pecado. Mire lo que dice Zacarías capítulo 10 versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene, ¿qué, hermano? Pastor. Usted hágame favor de leer el 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Debemos nosotros, hermanos, estar consagrados para poder recibir la bendición de Dios. Acabamos de leer, hermano, una porción en Reina Valera, justamente, y se lee, hermano, un poco confusa. La Reina Valera, hermano, es una traducción para que nosotros podamos escudriñar más. Quiere decir que lo que no entendamos, podamos nosotros indagar más, hermano. Es por eso que yo le comentaba que otra opción pudiese ser que uno le proporcione o le dé como obsequio una Biblia de otra versión. Aunque nosotros como iglesia leemos esta versión todos juntos, para que usted, hermano, si en algún momento se quedó atorado de información o de querer saber más, podamos escudriñar de otras versiones. El versículo 2, hermano, y versículo 3
está hablando muy fuerte, está muy escondido, hermano. Hay cosas que no se imagina que traigo, pero que están escondidas y debemos de encontrarla. Uno de los pecados graves que comete el pueblo de Dios, hermano, es violar uno de sus mandamientos, que es tener otro Dios que no sea Dios. En pocas palabras, ir a consultar a otras personas, a otros seres o a otros espíritus antes que Dios. Miren lo que dice la palabra, vamos a escudriñar, fíjense bien. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Por qué les está hablando Dios? Porque estaban consultando a los terafines. ¿Ah? Vamos a ver qué son los terafines, hermana Anita, por favor. Terafines. Vamos a ver qué son, qué eran. Miren nomás, ahí están. Así que usted se ha ido, hermano, allá a las pirámides. ¿Cómo se llaman estas pirámides? ¿Sí saben? No se le haya ocurrido, hermano, después del recorrido y de ir en marzo y recibir así como el Goku la Genkidama. Si entendió, ya sí sabe por qué estoy hablando. No se le haya ocurrido después de eso, hermano, bajar y comprarse los muñequitos que venden, ¿sí los ha visto? Sí. Las pirámides. Aquí en México tenemos esos. Los terafines eran estas mujeres caderonas, ¿sí o no? Y aparte pues tienen ahí otras cosas que están enseñando. Los terafines eran estas estatuas, estos ídolos pequeños, de bolsillo, se le conocen también, hermano. Y eran ídolos principalmente de la fertilidad, por eso están así, miren, acá quedan enseñando todo. También son ídolos, o se le conoce, hermano, como estatuas de bolsillo o domésticos. Quiere decir que en cualquier lugar los puede uno llevar. No medían más de 15, 20 centímetros, hermano, estos antiguos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Pero ahí están, hermano, los que sí han visto. No vaya a decir, hermano, amén, yo tengo el de acá. Me falta. No son estampitas. Esto, hermano, de la antigüedad a lo moderno. De los que tenían los de Babilonia, esos monos, eran los que más fabricaban y hacían sus ídolos a miniatura, hermano. También los egipcios, también todos han tenido sus ídolos pequeños. Fíjense bien, vamos a regresar a la palabra. Presta atención. Porque los terafines, esos que acabamos de ver, han dado vanos oráculos, respuestas. Y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen ¿qué? Pastor. El pueblo de Dios, hermano, que no tiene una iglesia y que no tiene un pastor. Porque se ha escuchado a personas que dicen: yo voy a la iglesia, pero yo a ese no lo reconozco como mi pastor. O andan de iglesia en iglesia, son ovejas perdidas, extraviadas, y es más fácil llenarles la cabeza de cosas. Una de esas, hermano, es a través de esos pequeños ídolos. ¿Tienes algún problema? ¿No has conseguido marido? ¿No has conseguido esposa? ¿No tienes trabajo? ¿Qué te dicen? Llévate y ponlo de cabeza. Llévate al morenazo. Ya vimos.
llévate a San Rita o no sé cómo se llamen, hermano, y ponla en un lugarcito bonito que le dé el aire. Hermano, hay ovejas, hay congregantes, hay personas que van a la iglesia y requieren de una respuesta, eso es oráculo, de algo que les llene, y solamente le dan falsos, diga conmigo, falsos o vanos oráculos o visiones o respuestas. Es muy fácil, hermano, mira, llévate esta estampita, ponla en tu cartera, bésala como 10 veces y vas a ver que ya tienes trabajo. No, hermano. El pueblo de Dios está vagando, muchos como ovejas que no tienen pastor, y llegan con charlatanes. Lo que vamos a ver hoy, hermano, lo que vamos a recordar, no lo he clasificado como qué es lo más grave, porque todo esto que vamos a ver es grave, pero se presentan 3 casos muy importantes que yo quiero mencionárselos. Primero, cuando eres tú profeta y te conviertes en adivino. O cuando tú sabes de Dios y consultas a un adivino. O cuando tú estás en camino o en compañía con Dios y te encuentras con un adivino. Todos nosotros, hermano, sabemos qué es esto. El sufijo mancia significa adivinación. Y existen, hermano, diferentes tipos de personas que practican o juegan a adivinar. Es algo muy delicado, hermano. Es una línea literal muy delgada entre el cristianismo y nosotros, de poder entrar a la adivinación. Le reitero, ¿qué pudiese ser lo más grave, hermano? ¿Qué pudiese ser lo más grave que alguien pudiese hacer? Vamos con un ejemplo muy claro. El profeta Balaam terminó siendo un adivino. Dios condena esto, hermano, grave. Gravísimo, diga conmigo, gravísimo. Que siendo tú hijo de Dios, siendo alguien que conoce la palabra de Dios, termines como un vil adivino. Ya vimos que es adivinar, es simplemente quererle atinar a las cosas. Así que Balaam, hermano, teniendo un llamado, un ministerio, terminó siendo un vil adivino en sus últimos días. De tal manera que la misma palabra de Dios menciona que él ya no era un profeta, sino un adivino. Tenemos otro caso igual grave, hermano, usted váyalo viendo, en el que él no se convirtió en un adivino, sino que consultó a un adivino. El rey Saúl, hermano, en su desesperación, en su angustia, en su incertidumbre, terminó consultando a una mujer para que le diera su futuro, qué es lo que iba a acontecer. Antes de ir a esas citas, hermano, vamos a ver qué dice claramente la palabra de Dios en Levítico. Vamos para Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico 20, 27. Y el hombre o la mujer, o nada de que el que está en medio, el no binario, no. Ahí dice eso, no. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿a de qué? Morir. Serán apedreados, su sangre será sobre qué? Ellos. Sobre ellos.
Dios no permitía que nadie consultara a divinos, a espíritus, que quisieran saber más de lo debido. Dios castiga gravemente esta situación. Mire, vayamos a la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. ¿Ya está usted? Entonces Saúl dijo a sus criados, sus muchachos: búsquenme a Madán Sasú, búsquenme a Misada Mohamed. Es lo que les he visto en el hoy, ¿no? Que tengan espíritu de ¿qué? Adivinación. Ay. Vayan viéndole, hermano, qué es lo que usted considera que es grave, lo de Balaam o esto. Para que yo vaya a ella y por medio de ella, ¿qué? Así los huesos y las esferas esas transparentes. Y sus criados le respondieron: he aquí, fíjense, hasta los criados ni tenían temor de Dios. Hay una mujer, ¿en dónde? Que tiene un espíritu de adivinación. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con quién nos juntamos, a quién le hablamos y quién dejamos que nos digan cosas, hermano. Balaam, de ser profeta, se convirtió, que estábamos ahí viendo unas palabras bien raras. Y Saúl buscó. ¿Sí estamos claros? Ahí Saúl buscó. Ese sufijo de mancia, hermano, significa adivinación. Y hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que lo tienen. Te impactan y tú caes, hermano. Lo ves en internet y dices: ay. Miren, le voy a dar unos ejemplos. Este de Saúl es necromancia, o sea, adivinación a través de los muertos. Pero hay muchos. Hidromancia, agarran agua y, a ver, hermano, no, pues te vas a morir porque el agua se está acabando. Hidromancia. No se ríe, hermano, porque usted puede tener una plática con una persona y se lo está soltando y usted piensa que está platicando. ¡Ay, con café! Con café, o sea, le digo, o sea, sí nos reímos, pero usted puede platicar con una mujer, con un hombre, y le está hablando cosas y está ahí con el café, hermano, o con los caracoles, y usted ni cuenta se está dando. Por eso es importante conocer las cosas. Geomancia, a través del suelo, a través de cosas del suelo, hermano. Geomancia. Ahorita voy a decir los que practican, los que son disque cristianos. A través del humo, captomancia. A través, hermano, de la lluvia o de las tempestades también. Seraunomancia. A través de la Biblia. Fíjense, hermano, ocupan la Biblia, simplemente la Biblia, sin escudriñar, sin tener revelación, sino que empiezan a hablar, y fíjate, biblomancia, hermano. Ahora, el que ocupan falsos profetas, fíjense bien, hay uno que se llama Andoni, de Guatemala. Ahí va, presta atención. Estoy predicando, pero voy a decir un nombre corto, Veo una A, veo una N, veo otra A. ¿Qué dice? Espéreme. Aquí hay una Ana. Que venga corriendo. Ya iba corriendo. Y tú tienes... Eso, hermano, lo están practicando los falsos profetas a través de letras. Forman palabras. Veo una F, veo una A,
Ve de bueno. Vas a tener un marido en 3 días. Y si no se cumple, hermana, es un falso profeta. Se llama onomancia, la adivinación a través de las letras. Este pseudo pastor, falso profeta, falso pastor, ocupa eso, hermano. En todas sus adoraciones, o cuando termina de predicar y está en momento de adoración, empieza a soltar letras y forma palabras. Y suelta, sin conocerlo, sin saber. Dios no es así, Dios no practica eso, ese es el diablo, hermano. Pues hay que tener cuidado. Y hay un sinfín, hermano, de lo que ocupan. Ya les dije del café igual, hermano, literal, granos de café. ¿Por qué le digo esto? Porque esto lo traen los babilonios. No voy a creer que lo traen ahí en Coyacán. No. Vamos a la palabra, fíjese bien. Hay uno que no le dije, pero estos monos lo practicaban. Hay uno que hacen los santeros. Vamos a Ezequiel 21:21. Aquí en lo que busco el de los animales. ¿Ya está usted? Sí. ¿Ya llegamos ahí? Ok, ayúdeme a leerlo, por favor. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, a principio de los 2 caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró en el hígado. Hasta ahí. Ya lo encontré. Bien. El rey de Babilonia se ha detenido, vio un camino de 2, o sea, bifurcación, vamos a llamarle bifurcación. El rey de Babilonia vio, ¿por dónde? Por aquí, por ahí, espera. ¿No ha visto a esos? ¿Por dónde me voy? Águila acá, sola allá. Adivinación, hermano. Al principio de 2 caminos. Para usar de adivinación, los mandó traer. Recuerde que los babilonios les gustaba eso. Ha sacudido las saetas, o sea, las flechas también, hermano, también. Son palabras, mire, sabe que me cuesta trabajo el léxico. Así que, créame, pero también hay con qué, con flechas. Consultó a sus ¿quiénes? A los chiquitines. Y miró ¿quién? ¿De quién? De algún animal. Y si está, miren lo que le voy a decir, ahí le va, alectomancia, adivinación a través del hígado. ¿Y qué hacen los santeros, hermano? Matan a las gallinas, matan a animales y están jugando, aparte de que los sacrifican y los dan a sus terafines también bien chistosos, ¿verdad? Tienen a un negrito ahí chistosito. Esto, hermano, viene en la palabra y se lo estaban trayendo en la época del profeta Zacarías. Recuerden que vienen saliendo de Babilonia, los persas se quedaron con lo que creyeron que era bueno de Babilonia y así uno tras otro, hermano. Entonces le estoy recordando de Balaam, que jugó a la adivinación a través de un pecado muy grave, que es una doctrina que él impuso, que a él se le ocurrió. Estamos viendo al rey Saúl, que quiso jugar con huesos o con lo que haya sido y consultar espíritus de muertos. Y el tercer ejemplo, hermano, en donde podemos nosotros encontrar un tope, porque esto es una batalla entre huestes, o sea, algo que nosotros no entendemos. Tú lo puedes ver a la brujita, a la viejita, al gitano ahí en Coyacán, pero se está peleando en las huestes. ¿Qué son las huestes, hermano? Las huestes celestiales, las huestes celestes, en donde se maneja gran fuerza poderosa, hermano, donde nosotros no entramos. Vamos a Hechos 16:16. Apóstoles, estos son apóstoles, estos tienen un grado muy alto, tenían una unción, Dios estaba con ellos, ¿sí o no? Sí. Aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? Usted también puede venir a la oración, hermano.
Usted puede venir aquí a la oración, toma el micro, ya le dije, hay personas que se ponen a platicar, hay personas que empiezan a hablar solos. Vienen en el micro, en el metro, ahí todo sudado y empiezan. Estos apóstoles iban ¿a dónde? A la oración, tranquilos. Cuando nos salió al encuentro, estaba pactado, ellos sabían, se quedaron de ver, ¿no? ¿Una qué? Muchacha. Una jovencita, hermano. Una señorita que tenía ¿qué? Espíritu de adivinación. No nos dice qué manejaba, ¿va? Los huesos, los caracoles, no nos dice, hermano. Pero tenía un espíritu de ¿qué? Y era de un grado alto. ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted que era de grado alto? Porque daba gran ganancia. El que le ve, no, usted tiene un espíritu de Satanás. Ven, mira, yo te llevo acá y tú me das dinero. Le daba grandes ganancias a sus ¿qué? Adivinando. O sea que tenía el espíritu y era buena, ¿sí o no? Y usted y yo conocemos la historia, ¿no? Estos apóstoles, siervos de Dios con unción poderosa, muy poderosa la unción de Pablo y Silas, por haberse encontrado con esta y haberle dicho sus verdades, ¿a dónde fueron a terminar los apóstoles? A la cárcel, hermano. Así que el pecado de la adivinación, hermano, Dios la condena grave. Por eso debemos de estar consagrados para poder recibir las bendiciones de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Yo nada más le estoy enseñando, hermano, ahorita cómo este pecado es grave y sigue estando actualmente, hermano. Sí. Marca ya. Marca ya para decir que tu marido te lo están sonsacando. ¿Sí o no? Marca ya para tener un marido. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que vemos, aprendemos y con quienes nos relacionamos. Cuidado con las personas en las que estamos en el autobús, en el metro, en el micro, en donde vayamos y empiecen a decirnos cosas, hermano. Usted debe tener un espíritu de discernimiento y decir, un momento, aquí hay algo. Este pecado, hermano, Dios lo va a comparar. Vayamos igual al primer libro de Samuel, capítulo 15. Fíjese bien, versículo 23. ¿Ya está usted? Bien, dice, porque como pecado de ¿qué? Adivinación. Dios lo tiene en un nivel alto, la adivinación. Es la rebelión. Así que la adivinación es un nivel alto de pecado. Usted sabe que usted puede tener un pecado de una manera inconsciente, de una manera quité 10 pesos, robé 10 pesos, lo que sea, pero este pecado Dios lo tiene como alto, o sea, consciente. Si usted va y consulta, hermano, ahorita vengo, ¿sabe qué? Tengo una situación, Dios no me contesta, etcétera, etcétera, ya me desesperé, ahorita vengo, voy a Coyoacán, va a caer en un pecado ¿qué? Alto y grave. Las consecuencias, hermanos, son graves. Balaam fue muerto y su familia, Saúl fue muerto. Es la rebelión. Y como estatuas, como los terafines, es que la idolatría son pecados como, hermano, altos, graves para Dios. Así que hay que tener cuidado. Regresemos a Zacarías, capítulo 10, versículo 2. Usted ayúdeme a leerlo, por favor. Porque los Porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Los hermanos que sufren tienen una desesperación por saber qué les depara, qué tienen, qué les va a venir, etcétera. O sea, entra una desesperación, hermano, de los que andan vagando. Usted ve a los vagos, ¿verdad? No tienen un rumbo fijo, hermano. Hay vagos, hermano, poseídos,
que solamente piensan en monearse, solamente piensan en drogarse y no tienen un rumbo fijo. Así en lo espiritual, hermano. Y terminan yendo con adivinos, comprándole a estatuas, haciendo un montón de cosas. Y hay de moda ahorita, hermano, cómprate la ranita, cómprate el elefantito. Hay que tener cuidado, hermano. Un elefante cualquiera, no hay problema. Pero el de los indios, abusados. Cómprate el gatito que anda haciéndole así, hermano. Arregla tu casa de una manera en donde entre la buena energía. Pon una manzana, hermano. He tenido directoras que yo les he visto manzanas y se empiezan, obviamente, a pudrir. ¿Y qué dicen? Es que los maestros tienen unas energías y seguramente me traen en chismes. Pura idolatría, hermano. Esto, hermano, ahorita lo vamos a dejar ahí pausado y vamos a terminar al último con ovejas que no tienen pastor, porque si no me va a ganar el tiempo. Vamos al siguiente versículo que está igual de fuerte. 3. Contra los pastores se ha encendido mi ¿qué? Y castigaré a quienes. Ahí. A ver si me sirve esta cosa. Aquí. Esta palabra de jefes. Por eso les digo, estaría bueno una Biblia de una versión. Eso es importante, hermano. Nosotros escudriñamos Reina Valera y usted debe de tener ¿qué? Otra versión, aunque ya esté digital. Esa palabra tiene otra traducción, viene de otra manera, está bien escondida y aquí ahorita agárrese de la silla. ¿Sí? ¿Sí? Contra los pastores se ha encendido mi enojo y contra los machos cabríos. Esa es la traducción correcta. Diga conmigo, los machos cabríos. Conocemos perfectamente a este animalito. Anita, por favor. Fíjense bien. Aquí está. Los machos cabríos son estos animales y tienen algo específico. ¿Qué tienen? Aparte, ¿qué son qué? Rebeldes. No se están, hermano. Un animal. Pero nosotros vamos a ir más allá porque los animales pues, no tenemos nada contra ellos. Nada más que si se pueden comer no los vamos a comer. Usted bien sabe que el macho cabrío es y tiene cuernos, ¿sí? Se defiende, ¿no? Es terco, es bravo, es aventado. Pero su característica principal es que es rebelde. Así como en la novela, abusados. Pero sabemos quién es el macho cabrío, quién está detrás de él. ¿Quién es? Satanás. El padre de mentira, el engañador desde el principio. Y se han hecho igual, hermano, terafines o estatuas de él. Ahí está. Y ha habido políticos que ocupan esa señal. ¿Sí las han visto? No se las quise ya poner, pero yo sé que usted ha visto. Bueno, el macho cabrío es ese, es uno de los ídolos principales de Satanás. Ahí está, hermano. Se han hecho un sinfín de películas, que yo espero que no haya visto usted, en donde representan a ese. Los griegos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman su leyenda, su mito? El vellocino. Aparte, el minotauro, ¿no? Etcétera. Bueno, este personaje, hermano, está escondido ahí en donde estamos leyendo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los machos cabríos. Ahora, en lo espiritual, hermano, son los falsos profetas y los falsos pastores y todos esos falsos, porque están en qué, hermano? En rebeldía. Bien, ya la quitamos. Ahora sí comienza a quitar, ya quítala. Bien, siento que eso está re enfermo. Ahora, en Tepito, en la Morelos y todos esos, ¿qué ha encontrado el C4? ¿Qué dicen sus reportajes?
cultos satánicos. Y estaba el mono ese que le vi. Todos esos de la delincuencia organizada, hermano, los asaltantes, los narcomenudistas, todos adoran a ese porque son rebeldes. A nosotros, hermano, nos compete en la iglesia. Hay pastores rebeldes, hay profetas rebeldes, hay apóstoles rebeldes y los 5 o los 4 o los que usted quiera, ministerios, pero hay rebeldes. Contra ellos se ha encendido el enojo de Dios. Por eso es que los hermanos se sienten como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor, porque no tienen quien los guíe, no tienen quien realmente, sino simplemente se han dedicado a dar falsas enseñanzas y hacer a que estos hermanos anden de aquí para allá. Y por eso hay un hambre espiritual, hermano. Hay un hambre espiritual. Hay una sed y un hambre, hermano, que creen poderla llenar con la adivinación, que creen poderla llenar con estas fuerzas ocultas, pero no es así. Dios, hermano, va a castigar a esos. Lo hizo con Balaam. ¿Lo castigó o no lo castigó? Era un macho cabrío, era un rebelde. Con el rey Saúl, ¿lo castigó o no lo castigó? Por ser un macho cabrío, un rebelde. Así que, hermano, todo aquel que haya visitado, pagado cartas, lo que haya sido, hermano, que yo espero que ninguno de los que estamos aquí lo haya hecho, y los que nos vayan a ver, hermano, las visitas que sean, si alguien ha hecho eso, es importante que pida perdón a Dios, porque las consecuencias y el castigo por haber consultado, por andar de rebelde, son muy graves. Y si ahora seguimos con vida, hermano, es porque Dios ha tenido misericordia. Pero va a llegar un momento en que va a suceder lo mismo. Años más adelante murió Balaam. Años más adelante, no fue inmediato. Porque hay que tener cuidado. Contra los pastores, contra los líderes de la iglesia, se ha encendido mi enojo, dice Dios, hermano. Con los que yo he encargado, con los que yo he puesto para que estén al pendiente de la iglesia, de donde están las ovejas. Y dice, castigaré a esos machos cabríos, a esos rebeldes. Pero Jehová de los ejércitos, dice, visitará a su rebaño. Por el tiempo, hermano, ya no nos va a dar esta parte. Voy a explicar lo que va a suceder porque tenemos 2 semanas de trabajo, hermano, el cual este libro lo vamos a pausar. Esta parte, junto con la que les dije y el versículo que no he leído, lo vamos a ver el siguiente domingo que nos toque. Pero es muy importante, hermano, que usted entienda esta parte. Si hemos caído en este pecado grave, hermano, en este pecado fuerte, hay que pedirle perdón a Dios cuanto antes. Si hacemos algo o hemos hecho algo así como lo que hicieron el rey de Babilonia, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? Consulta. Hermano, eso es grave. Vamos a la palabra, ya vamos a ir terminando. Si me hacen favor de buscar Jeremías 14:14. ¿Ya están? Ayúdenme a leerlo, por favor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizo. Ahí lo vamos a dejar. Presta atención, ahí dejamos el versículo. Reitero, hermano, si alguien te ha dicho algo, por lo que sea, a veces tomamos broma o juego algunas situaciones, como lo que hacemos a veces con nuestra hermana Fabi. Pero para el pueblo cristiano no debemos de tomarlo a juego. Si hay alguien, hermano, que ha profetizado, en donde tú quieras, fui a una iglesia, un conocido es un pastor, me presentaron a un pastor, vino un profeta y me dijo, si alguien, hermano, te ha dicho algo,
y no se ha cumplido, no lo envió Dios. Es importante que lo entiendas, hermano. Si te dio fecha, si te dio tiempo, si te dijo va a suceder esto, va a pasar esto, y no ha pasado, hermano, no habló Dios. Dios les está diciendo, y me dijo entonces Jehová nos responde, Dios nos responde, hermano, falsamente, con mentiras, porque eso es lo que es la adivinación, son mentiras, hermano. Profetizan los profetas, los pastores, las personas que tú crees conocer de años, y lo hacen en mi nombre. Dios me dijo, eso es grave. Entiéndalo, hermano, por favor. El decir Dios me dijo es grave. Si Dios no lo ha dicho, lo que te hayan dicho, hermano, casa, carro, empleo, familia, no se ha cumplido. Al contrario, hermano, estás en una desesperación por pagar la renta, estás en una desesperación por tener casa, estás en una desesperación por tener trabajo. No se ha cumplido, diga conmigo, no se han cumplido cosas. Dice, no los envié, diga conmigo, no los envió. Dios no envía a cualquiera, hermano. Ni los mandé. Dios no los manda, hermano. Es el diablo, es Satanás. Ni les hablé. Hace años que perdieron la comunión con Dios, hermano. Visión mentirosa. Oh, hermano, veo que tú te va a ir bien. Dios me está mostrando que vas a tener esto y vas a tener el otro. No, hermano, ten cuidado. Un verdadero profeta no te habla de ti, te habla de Dios y su reino, te habla de lo difícil que es. Un verdadero profeta no te endulza el oído. Un verdadero profeta de Dios te confronta y te dice las cosas. La vida cristiana es difícil, no es fácil. Mi Señor Jesucristo no tuvo fácil las cosas, no la pasó bien, no tenía casa, hermano. No le dijeron vas a tener una esposa bonita. No, hermano. Un verdadero profeta te habla lo que Dios quiere. Dios te confronta. A todos sus siervos de la palabra de Dios los confrontó. Todos sufrieron, todos les costó trabajo el ministerio, y de buenas a primeras te endulzan el oído. No les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón profetizan. ¿Para qué? Para sacar dinero, para sacar plata, para que te desvíes. Tu corazón se desvía de la idolatría y la adivinación, y grave es el pecado, hermano. Póngase de pie.